enero, qué rápido se va enero, de este 2014. Bueno, este fin de semana cerró con informaciones de mucha importancia alrededor de los temas políticos. Tenemos que el PLD concluyó con mucho éxito su octavo congreso, ¿no? Jorge Botello, con una votación extraordinaria. Más de 800.000 militantes se movilizaron por todo el país y en el exterior. Y de eso vamos a hablar dentro de un momentito. Pero también ayer, luego de varias visitas del presidente de la República a zonas de interés, principalmente a Ocoa y en la zona sur, el propio jefe del Estado, Danilo Medina, anunció que en los próximos días se iniciará la licitación para la construcción de la carretera Cibao Sur, que estimó contribuirá al desarrollo de la zona, toda la zona, fundamentalmente la zona sur, que se construirá en 6 etapas, etapas que serán concursadas para que las reciban diversas compañías, o sea, compañías diferentes, y que se procura terminar en tiempo récord, para lo cual están ya los recursos, anunció el presidente, están los recursos a la mano. Ayer, este fin de semana también, se dio a conocer, y en esta ocasión por vía del ministro de Obras Públicas, que la carretera Piedra Blanca-San José de Ocoa también será construida. Miren ustedes, en poco tiempo, o sea, en este periodo, se va primero a reconstruir lo que era una vía de acceso del norte hacia el sur, una carretera, que es el caso de Piedra Blanca-San José de Ocoa. Desde Piedra Blanca, allá en las cercanías de Bonao, usted sabe muy bien que existió una carretera que desde los tiempos de Trujillo, que se accedía desde el Cibao hacia el sur. Lo único que esa carretera primero lleva a Rancho Arriba, luego cruzando el río Dizao a San José de Ocoa, y de San José de Ocoa ya está a la vista la carretera del sur. Entonces usted arriba a la carretera al centro mismo del sur, poniendo muy cercano entonces lugares como Azua, San Juan de la Maguana y el suroeste. Lo que quiere decir que habrá 2 vías de acceso antes de que concluya este periodo, de el Cibao hacia el sur y viceversa, del sur hacia el Cibao, cruzando por la cordillera, por las estribaciones centrales de la isla. Eso va a tener mucha significación. Todavía no se conoce con precisión, eso sí, se conocerá ahora cuando se lance a concurso la obra, el trayecto que recorrerá la nueva carretera Cibao Sur, que se pretende conecte Santiago con San Juan de la Maguana. Hay muchas preocupaciones externadas sobre este asunto, porque se cree que por lo menos 3 parques nacionales boscosos, reservas, pudieran ser afectados por esta nueva vía. Otros dicen que no, que si se realizan obras específicas, como por ejemplo túneles que penetren las principales estribaciones, todo lo contrario, creará esa vía fácil acceso precisamente a las zonas por donde pasará esta carretera, para el caso de la vigilancia del bosque, la preservación del bosque. Los primeros creen que precisamente el bosque se preserva alejando a los humanos,
que son los mayores depredadores que hay. No solamente porque lanzan de manera irresponsable residuos de todo tipo, sino que también exponen al bosque a incendios. Pero hay un segundo peligro, y es que como tenemos una población haitiana que devora bosques como si fuese, no quiero decir, que devora los bosques, migrante que penetra por todo el territorio nacional, facilitar el acceso al centro mismo de la isla también es riesgoso. Todo eso son los temas que están por tratarse. De todas maneras, también es cierto que si usted accesa rápido al bosque por la vía de una carretera de última generación, usted tiene la oportunidad de no solamente protegerlo, sino también afrontar cualquier incendio rápidamente que se genere por ahí. Bien, lo importante de todo esto es que el presidente tomó la decisión política de ejecutar esa obra. Una obra que la proyectaron todos los gobiernos de la muerte de Trujillo hasta hoy y nadie la había emprendido. El presidente lo va a hacer y lo va a hacer afrontando la responsabilidad de ser un hombre proveniente del suroeste que cree que una de las maneras como debe incrementarse rápidamente la participación, la superación económica y social de la región suroeste es precisamente dándole acceso a la región más rica del país, más avanzada, que es la del Cibao. Miren, quería comentarles un tema que para mí es de importancia vital. Este fin de semana, los lectores de medios escritos, también los que tienen acceso a los medios electrónicos, fuimos bombardeados por hacedores de opinión, analistas, que extraen como conclusión del recién celebrado Congreso del Partido de la Liberación Dominicana la de que Danilo Medina se alzó de tal manera con el control del partido que ahora hay un nuevo líder en el PLD. Pero además, como todos sabemos, que con eso se crean incentivos para que se intente modificar la Constitución y posibilitar la reelección del presidente actual Medina en el 2016. La verdad es que en esta coyuntura acerca del evento reciente del PLD, uno de los eventos más exitosos de partido alguno tradicional en América Latina en este momento, pocos partidos políticos tradicionales de América Latina tienen la capacidad de movilización que demostró el PLD, de coherencia, de organización, de disciplina. Y por eso el evento que se acaba de realizar en la República Dominicana es uno de los más trascendentes, recientes, de políticos de América Latina en su conjunto. Entonces paso una revista rápido acerca de los partidos tradicionales de América Latina y difícilmente encuentre más de dos que puedan hacer lo que hizo el PLD y hacerlo con garantía de control, de disciplina y además masivos, altamente representativos. Más de 800,000 militantes se movilizaron por todo el territorio nacional para acudir a expresar su preferencia para la elección de un tercio de nuevos componentes del Comité Central de esa organización. Este fin de semana, entonces completarán el proceso escogiendo de 5 a 7 nuevos miembros ahora del Comité Central reunido del Comité Político del PLD. Todo eso en medio de una situación crítica, severa, que enfrenta la oposición en su conjunto. No solamente los dos tradicionales que han tenido experiencia de poder, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, sino también el resto de fuerzas políticas minoritarias que están en la oposición
y que parecen destinados a seguir aventurando iniciativas políticas sin ningún sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente se aprecia en estos críticos que procuran plantar cizaña entre Leonel Fernández y el presidente de la República, Danilo Medina, que responden a intereses ligados a los grupos de poder tradicionales, dominicanos y extranjeros, que alcanzan a ver en el PLD una fenomenal estructura política en capacidad de consolidar, de introducir y consolidar reformas, de proseguir adelante en el ordenamiento del Estado y su modernización y su eficiencia, incluso para las cosas que más temen, cobrar impuestos. Si alguna duda tienen acerca de esto último, pregúntese por qué los empresarios y comerciantes hacen huelga si eran negocios. Para quedarse con el cobro del ITEVIS y no entregarlo al Estado y de otros impuestos. Fíjense ustedes por dónde aquí están claros los intereses que se confrontan en la sociedad dominicana de hoy. Entonces, cuando usted ve a determinados analistas plantearse la necesidad, la garantía de que se acuda a algún tipo de salida honrosa para evitar que Leonel Fernández y Danilo Medina se confronten y pongan en peligro la unidad del partido oficial. Lo que realmente están expresando esos analistas es el interés que tienen, la subordinación que tienen de grupos, ya sea partidarios, políticos, ya sea empresarios privados. Esa es la verdad, porque a nadie le cabe, cabeza organizada, que en el PLD pueda existir notación alguna de división, de divergencia importante, que no sea la natural lucha por el poder que caracteriza a todo grupo humano. Hay expresiones muy concretas que han salido a relucir allí de líderes políticos del PLD que quieren que se debaten por la candidatura presidencial y lo hacen con legitimidad, con absoluto derecho. Y por además atendiendo a un planteamiento que ha hecho el líder máximo de la organización, que el PLD va a seguir en el poder por los próximos 20 o más años y que él lo hará con su personal, esencialmente con los líderes surgidos de ese partido. Por tanto, tienen que irse conformando desde ahora esos liderazgos, lanzándose al ruedo, demostrando que tienen condiciones para afrontar ese reto histórico. Pero lo cierto es que cuando usted analiza el comportamiento de los últimos gobiernos del PLD, acuérdense que ya el PLD tiene 3 periodos, el que agotó del 1996 al 2000 y los 2 consecutivos que agotó desde el 2004 hasta el 2012. Pero tiene un 4º periodo en ejecución que encabeza el licenciado Danilo Medina, suficiente como para que todos los dominicanos advirtamos que hay allí demostrada vocación de poder y un proyecto de nación. Quien no quiera advertir que Danilo Medina es el complemento ideal de Leonel Fernández y que ambos constituyen la garantía de que un proyecto de nación está en ejecución y en proceso de consolidación y maduración, se engaña a sí mismo. Y hace que precisamente los proyectos políticos en ejecución del PLD materialicen de mejor forma, le allanan el camino, porque al creer y esperanzarse que puede haber allí fricción, diferencias insondables, o que puedan estallar en la ruptura del partido oficial,
eso hace perder el tiempo miserablemente a quienes desde la oposición pretendan hacer conformar algún proyecto de poder. Entonces me da la impresión de que quienes este fin de semana hicieron análisis lanzando al aire todo tipo de perspectiva política, procurando hacer saber que en el PLD no todo es tan rosado, tan pintoresco y atractivo como aparenta, sino que allí se ciernen las bases de una división. Están motivados, insisto, por intereses personales, algunos por razones políticas y otros por razones económicas. Detrás de soluciones personales, incluso de tipo empresarial. Quieren relanzar su proyecto empresarial, informativo, o consolidarlo, o incrementar su presencia e influencia en la sociedad a costa de aventuras, a costa de verdaderas especulaciones, sin ningún fundamento. Lo que está destinado a acontecer en los próximos tiempos es la consolidación de una sociedad que está cada vez más definida en prospección de convertirse en una ejemplar sociedad tercermundista capaz de salir del atraso y demostrar que está en capacidad de, por efecto de sus conductores principales, de superar los obstáculos que presenta la globalización, precisamente en estos tiempos en que para usted salir del atraso, como se lo proponen las sociedades del tercer mundo, tiene que superar ambientes de competencia muy sofisticados, muy severos, que crean la globalización, la necesidad de sobrevivir, competir en un ambiente absolutamente libre, ya no protegido como era antes. De manera que nosotros entendemos que son especulaciones puras y simples las que tratan de traer conclusiones que no se ajustan a la verdad acerca del Congreso del PLD, todo lo contrario. Allí en vez de nubarrones lo que se aprecian son anchurosas perspectivas de alcanzar más altas cumbres, de consolidarse aún más en el poder y de mantener bajo control una estructura política que, para serle sincero, no habíamos conocido. La sociedad dominicana hasta el momento no conocía una estructura política tan extendida, masiva y disciplinada como la del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, don Orión. Buenos días, don Mozart. Buenos días. Bueno, estamos iniciando semana. Óigame, qué rápido este mes, ¿eh? Sí. Estamos a 20 hoy. Saludos, amigos. Sí, exacto. Y más que mañana es día festivo, día de la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia. La patrona del pueblo dominicano. Sí. Que iniciando este comentario, las exhortaciones son a que los conductores tengan mucho cuidado, respeten la ley, lo que van a ir hasta Higüey, hasta el santuario de Higüey, y que las autoridades pongan control para que no ocurra ningún accidente con ribetes de tragedia. Bueno, Pedro, hoy temprano, como hay un día cimarrón por el medio en esta semana, y tú has señalado con mucha propiedad, has develado lo que se vio a flor de periódicos en este fin de semana. Es decir, simplemente se tomaron la presunción de militancia o de cercanía con determinadas corrientes dentro del Partido de la Liberación Dominicana, de las personas que resultaron escogidas para el comité central de esa organización. Y ahí, a partir de ahí se estableció el criterio matemático de que el PLD estaba estrenando un nuevo liderazgo. O más bien porque con el presidente Medina, si es presidente de la República,
es porque es un líder del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que lo que se quiso señalar es que estaba llegando a su fin un liderazgo en la persona del doctor Leonel Fernández. Y con ese jueguito se plantea una especie, si no se estimula un tipo de división, no, pero sí de pretender que el PLD se aleje, que no se puedan, que los dos polos fundamentales en el momento histórico de ese partido no puedan concadenar de manera correcta de cara a las elecciones del 2016. Siempre he sostenido el criterio de que en una sociedad como la nuestra, los deseos entre las diversas capas sociales, especialmente las capas, la que le denominamos la pequeña burguesía, siempre esos deseos se confunden mucho con la realidad. Sí. Y se vuelve una situación, entonces viene el delirio. Por eso hay incluso todos sectores políticos, por ejemplo, en el Partido Revolucionario Dominicano hay un sector delirante, con expresiones como esa de donde quiera que hagan las reuniones, pero vamos a ir para allá. Parece que tienen los tanques de guerra ahí en el comando de apoyo del ejército y lo tienen ahí listo para donde quiera hacer una reunión, nosotros vamos, por la buena o por la mala, no hay problema. El delirio, el confundir una realidad, el no saber abordar una realidad objetiva, valga lo que podría ser una redundancia. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, Pedro, en esta semana hemos estado haciendo un esfuerzo de reflexión. Al PLD es que le compete perfilar, consolidar una nueva perspectiva respecto a la sociedad dominicana. El delirio político, mediático y corporativo apunta hacia el PLD porque donde ese tipo digamos, de grupos de presión obtienen ventaja es en el desorden, como tú también lo señalaste. Si hay orden, entonces hay problema. Sí. De ahí, eso deriva, Pedro, entonces, un nuevo enfoque hacia lo que flagelo de la sociedad dominicana, la debilidad de las instituciones partidarias, por un lado, y el enfoque errado que se está haciendo a la lucha contra la corrupción. Ambas cosas, tú dirás que es una tontería involucrarlo en este comentario, pero justamente quienes lo involucran son los que quieren el fin de un liderazgo y no quieren el renacer del otro que anuncian su advenimiento. No lo quieren. Y cuando tienen la oportunidad, lo atacan con fiereza. Lo que pasa es que divide y vencerás. Pero cuando te menciono los dos temas es porque la sociedad dominicana, en sentido general, es una sociedad que tiene dos peligros. El peligro de que sus instituciones partidarias se desplomen. Si tú miras el Partido Revolucionario Dominicano, otro partido de mucha fuerza, socialdemócrata, liberal, a la cabeza del doctor José Francisco Peña Gómez, cuando aquí se debatía entre un partido que estaba más a la izquierda, que creía en un proyecto de liberación nacional, y un partido que hablaba de la Cuarta Internacional, el partido de la socialdemocracia, y se ufanaba de mencionar a los nombres de los líderes de la socialdemocracia de ese tiempo. Eso era bueno para la sociedad dominicana, no nos dábamos cuenta, pero qué bueno que en vez de un grupo absolutamente conservador, como lo era el Partido Reformista, pues se debatiera en el poder dos partidos que tenían un mismo origen, uno que se había quedado en el ambiente de la socialdemocracia y otro que entendía que había que dar un paso mayor. Eso era magnífico, ahora mirándolo uno, antes uno no lo veía así. Ahora, lo que uno tiene que señalarle al país, especialmente a la juventud que aprecia la actividad política, es que si uno da un paseo, como yo dije en mi columna del domingo, aunque sea breve, por América Latina, uno se espanta de cómo las instituciones políticas otrora fuertes, también liberales, no solo porque no nos llevemos el caso de que eran organizaciones conservadoras que mantenían la explotación más misericordia en el orden económico y político, no.
Acción Democrática, el Partido Liberal de Colombia, los partidos liberales de Ecuador, movimientos liberales en Bolivia. Todo Centroamérica arrasó y tuvo que producirse una guerra en El Salvador de 12 años y de más de 70.000 muertos para que El Salvador retornara a lo que nosotros no nos hemos ido. Donde nosotros no nos hemos ido, de esta democracia imperfecta como ustedes tienen, El Salvador requirió 12 años de guerra cruenta civil, y más de 70.000 muertos y toda su estructura productiva en el suelo, para retornar al punto donde nosotros no nos hemos ido nunca. Y si tú buscas Honduras, si consigues a Guatemala, solamente ahí una luz que, por cierto, ahora con dificultades muy serias, que es Costa Rica. Después no hay más nada, Pedro. Entonces, tú buscas en Sudamérica y te vas a encontrar Venezuela, como te mencioné, toda Sudamérica. Tú buscas dónde hubo una luz. Que renazca un movimiento más progresista como en Bolivia y en Ecuador, son otros 500. Yo te digo que la partidocracia tradicional liberal en toda América pereció, con las excepciones que pudieran estar todavía. Y en la República Dominicana, esa pandemia que afectó a Centroamérica y a Sudamérica, para decirlo de una manera, desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia, ahora se comienza a sentir en la República Dominicana. Se siente ya un efecto en el Partido Reformista que no tenía anticuerpos suficientes porque el doctor Balaguer no lo proveyó en términos de institucionalidad. Y ya tuve lo que es el Partido Reformista. Ayer se celebró una asamblea y había una dirección paralela que decía que esa era ilegal. Por consiguiente, el Partido Reformista está en una situación también difícil desde el punto de vista de su reestructuración. Difícil, pasarán muchos años, de verdad. El Partido Revolucionario Dominicano, en términos ya de institución, está moribunda, con una agonía. Ahora eso está la división ya. Es decir, pero en sí mismo, el PRD es incapaz, ya no lo resuelve nadie, ni como se tuvo en los últimos años, que eran sectores externos que participaban en que volviera a caminar, aunque fuera con muleta. Ya el partido está en cama, postrado, independiente a la voluntad de los sectores delirantes que creen que no. Entonces queda el Partido de la Liberación Dominicana. Yo siempre le he mencionado a ustedes, pongan que esa pandemia afecte al PLD. ¿Qué pasaría en la democracia dominicana? ¿Ustedes creen que el señor del Frente Amplio que acaban de ponerlo candidato presidencial a unanimidad, va a garantizar gobernabilidad en la República Dominicana? ¿Ustedes creen que el otro señor que tuvo 15 minutos de gloria, ¿cómo se llama?, acabando con Leonel Fernández, el ex fiscal, el señor Guillermo Moreno, cuyo nombre, el señor Guillermo Moreno, ¿ustedes creen que él será el relevo para el país? Entonces, eso solo tiene que poner al país en auto sobre qué significa el Partido de la Liberación Dominicana, que se supone que ya recibió su dosis de inmunológica para preverlo contra ese tipo de epidemia que arrasó en América Latina a los partidos políticos liberales también. Se fueron los conservadores, pero se fueron los liberales también. Y la democracia ha tomado, y el curso de la historia en Sudamérica y en Centroamérica ha tomado otro rumbo, introspectivo para los sectores poderosos de la zona, que creyeron que dejar ver, dejar pasar, eso resolvió un problema, la Guardia resolvió un problema de gobernabilidad. No ha sido así en América Latina. Y cuando la Guardia se ha metido para uno u otro lado, siempre ha habido ingobernabilidad en Venezuela, ingobernabilidad en Ecuador, ingobernabilidad en Colombia, poniendo ahora la parte del sector conservador. No, Haití, ni siquiera lo vamos a poner en la lista como nación porque es un estado fallido. Entonces, todo eso, ¿quién es el responsable de la sobrevivencia y de mantener? Ahora es el propio PLD. Pero por donde va el PLD no es buen camino, le digo ahora. Y tenemos que irlo diciendo ahora. Porque el PLD, en muchos de sus estamentos dirigenciales, cuando cometen fallas, cuando tienen debilidades institucionales importantes, lo que le dicen a uno, mira, nosotros somos reflejo de la sociedad. El PLD es el reflejo de la sociedad. Y ese es un criterio atrasado, que puede llevar en 10, 20, los años que sean, o los meses que sean, o los días que sean, o los segundos que sean, puede llevar a ese partido al holocausto que cayeron los otros en América Latina. Porque el PLD lo que tiene que ser es un partido promotor de valores,
No que la sociedad, una sociedad predominantemente pequeño burguesa, donde yo te digo que la corrupción tiene otro norte. ¿Qué es corrupción? Corrupción es práctica desleal de comercio empresarial, corrupción es monopolio, oligopolio de los cementos, monopolio que hubo de las telecomunicaciones, no te acuerdas, eso es corrupción. Corrupción es agiotismo, es cobrar es impuestos, especulación, no, corrupción es evasión, ¿cómo se llama cuando tú te quedas con elusión? Eso es corrupción. Entonces te señalan corrupciones físicas. Juan Pérez es un corrupto, entró en chancleta y salió en jipeta. Ajá. Así no se analiza un fenómeno de esa naturaleza, Yo Pedro. Conozco familias que a la muerte de Trujillo no tenían aquí propiedades que no nosotros fueran insignificancias y hoy son multimillonarios. A nosotros nos enseñaron eso lo que es enriquecer, lo que es la acumulación originaria de dinero, la acumulación originaria de capital, basado en conexiones dilatadas entre sectores poderosos con el poder. Cuéntelo, Sauti. Entonces, no me vengan a decir que 2 o 3 pelafustanes que se enriquezcan de manera burda en el gobierno y que sirvan de ejemplo y de modelo malo para el resto de los funcionarios de la administración pública, es lo que deriva el destino nacional. No, eso lo deriva el destino de la justicia, que es distinto. El destino nacional lo deriva cuando usted le quita todas esas conexiones dilatadas de acumulación originaria de capital. Y al PLD lo que yo le digo es que el PLD tiene que transformar la sociedad. La sociedad no puede transformar al PLD. El PLD nació sano. Lo que se ha dañado, ese cuento de que la sociedad es que daña a un partido, no. Ellos tendrán que entender, la dirección del PLD, que tiene que ser un partido de valores. Me pasé. No, de ninguna manera. Buenos días, don Héctor. Buen día, don Pedro. Hoy tenemos un día fuerte desde el punto de vista del derecho. Sí. Ya está por aquí. Un maestro del derecho dominicano. Maestro del derecho. El doctor Luciano Pichardo. Mire, lo del Partido de la Liberación Dominicana en el fin de semana, yo le digo a ustedes que me reí un poco, que tuve la oportunidad de escuchar varias discusiones del momento político. ¿Y por qué me reí? Porque lo interesante es, ustedes recuerdan que desde que se conoció el primer boletín del 8º Congreso Ordinario, comandante Noel Botello del PLD, inmediatamente comenzaron a lanzar versiones interesadas y planteándose que en el PRD habían aplausos, sobre todo en la facción que lidera el expresidente Hipólito Mejía, porque entendían que el 8º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana iba a terminar en una crisis, que le iba a provocar una crisis al PLD inmanejable. Y lo cierto es que nosotros decíamos que quienes han estado planteándose todo esto no conocen esa organización, no conocen los mecanismos institucionales, cómo operan en el Partido de la Liberación Dominicana. Usted puede decir que un hombre o una mujer puede tomar en un momento una actitud determinada, pero usted puede estar seguro que al final, o se somete a lo que son las normas del partido, o recibe las sanciones que en estos casos se estilan. Pero yo me reía por el hecho de que ustedes se planteaba esto, ahí va a venir, esto se acabó, ustedes van a ver lo que va a pasar ahí, y tenían la base mediática aceitada. Y lo de la risa es porque ustedes recuerdan que el primer día ya se hablaba que Leonel Fernández y sus seguidores habían sido aplastados, que le habían dado una derrota. Y ayer comenzaban los análisis de ayer, de fin de semana, de los programas que salen, ya ahí comenzaban a arreglar las cosas. Decían que no, que Leonel no fue derrotado, pero que las fuerzas del presidente Danilo Medina pudieron avanzar, que tomaron mucho terreno en la organización. Y digo que es toda risa porque no está en la cabeza de ninguno de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana. En el Partido de la Liberación Dominicana lo que se está planteando que de este 8º Congreso el partido sale fortalecido.
y que a futuro el Partido de la Liberación Dominicana tiene que sumar más a los esfuerzos para lograr la consolidación y terminación del proceso de modernización que ha vivido el Estado Dominicano, que comenzó en los primeros 4 años de administración del presidente Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana con Leonel, 96-2000, que se interrumpió 2000-2004 con el desastre que vino, que es ahí donde el Partido de la Liberación Dominicana de nuevo concita la confianza de la sociedad. ¿Por qué? Fíjense que en la primera administración se le entrega a la administración del presidente Hipólito Mejía, del PRD, una economía estabilizada, con estabilidad, un clima de confianza envidiable entre los agentes económicos. ¿Y qué pasó? Que la política económica que se aplicó en esa administración y la violentación a normas del Estado de Derecho crearon en la República Dominicana un clima de desconfianza. Un clima de desconfianza que terminó en la grave crisis de 2003. Cuando dice la Comisión Económica para América Latina, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial coinciden que en ese periodo, 2000 a agosto de 2004, 2002 a agosto de 2004, esa administración del gobierno le sumó a los pobres dominicanos 1.4 millones. Personas que estaban en clase media y cayeron en pobreza. Aumentó la pobreza extrema en República Dominicana durante ese periodo en más de un 10%. Entonces, cuando iba al Estado de Derecho, la violencia que se ejercía, que una persona porque emitiera un comentario en un programa de radio o televisión era molestada, que un grupo periodístico importante como ese grupo Listín Diario, que ese grupo tuviera que pagar un espacio pagado, denunciándole a la sociedad las presiones que estaba recibiendo desde el poder, la administración del gobierno del PRD-PPH que encabezó el presidente Hipólito Mejía. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta gente está desesperada porque la sociedad tiene su memoria. Y la sociedad, ¿qué dice? ¿Por qué apuesta al Partido de la Liberación Dominicana? Y aprecia su organización política. Porque dice, bueno, en ese partido, en la administración de ese partido, se han fortalecido las instituciones. Pero pasó algo que algunos consideran milagroso, que fue la recuperación de la estabilidad macroeconómica. Recuerden que distinguidos economistas como Jaime Aristi Escuder, Andy Dauager decían en la campaña electoral de 2004, decían que no es verdad que el Partido de la Liberación Dominicana con Leonel Fernández iba a lograr la recuperación de la estabilidad. No es verdad que esa administración va a lograr recuperar el empleo en República Dominicana. No es verdad que va a poder mejorar los servicios. Bueno, ¿y qué ocurrió? Que al retornar la administración del gobierno, con una inflación anualizada que sobrepasaba el 42%, esa administración recupera la estabilidad. Se aprecia el peso dominicano en esa administración. Recuerden que en esa administración del PRD-PPH se llegó el peso dominicano a cotizarse 60 pesos por $1. Ese fue el cuadro que vivió República Dominicana en ese año 2003. ¿Lo recuerdan? Hay gente que no está recordando esto y quiere distraer. Entonces, esa administración que recupera la estabilidad macroeconómica y que logra colocar la economía en un crecimiento sostenido por encima del 7%, que logra mantener inflación de 2 dígitos, que eso es una característica de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes ven lo que está ocurriendo en la administración del presidente Danilo Medina. Crecimiento, la economía crece el año pasado, de acuerdo con el informe preliminar, 4.1%, que ese crecimiento podría ser mayor porque hay informaciones que no están cuantificadas en la información final. El informe preliminar, ¿qué dice? ¿Qué ha dicho el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu? 4.1%, la economía.
una economía que termina con inflación de 3.9, o sea, en el periodo. Es decir, la economía crece, inflación baja, una característica de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana desde que se produjo la recuperación de la estabilidad macroeconómica en el año 2004. Entonces, ¿qué hacer cuando usted ve esto en la parte de las instituciones? ¿Cómo se han fortalecido las instituciones? La República Dominicana con una nueva ley de presupuesto, una ley de presupuesto que coloca al Poder Ejecutivo en la obligación de someterse a lo que decide el Congreso de la República. Nadie puede en República Dominicana disponer de un centavo del presupuesto si no es la aprobación del legislador. La ley de presupuesto tiene que ejecutarse, pero algo más, no está la proporción que podría disponer el Poder Ejecutivo a discreción. 75% cuando el excedente del presupuesto de cada mes de ejecución, el Poder Ejecutivo lo podía utilizar en obras que considera prioritarias o de desarrollo. Ahora no, ahora procede de la manera así como lo aprueba el Congreso. ¿Y quién le quitó al Poder Ejecutivo esa manera de actuar? Que modificara su ley de presupuesto, que le achicara el ámbito al presidente de la República, el Partido de la Liberación Dominicana en la reforma constitucional de 2010, en esa constitución. Pero la República Dominicana tiene una nueva ley de auditoría y ya usted sabe todas las normas que se aplican en la República Dominicana. Eso también es aporte del Partido de la Liberación Dominicana. Pero otra cosa, otro hecho que ha desbordado a los analistas que estuvieron celebrando y que pensaban que iba a ocurrir lo peor, es el hecho de cómo han visto el liderazgo del PLD en el Distrito Nacional y en las provincias, apoyando lo que son los puntos más importantes de la agenda del presidente Danilo Medina. La educación, todo el mundo empujando para que un programa como el Programa Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, sea exitoso. Que el Ministerio de Educación pueda lograr su programa nacional, que incluye agregarle al sistema 18.000 nuevas aulas, que se culminarían aquí en 2014, la tanda extendida, que ya incluye una población de más de 400.000 estudiantes. El programa sostenido de apoyo al sector agropecuario y a la MIPYMES. Usted no ha visto un dirigente del PLD que pase por alto estas realizaciones que se están dando desde la administración y cómo la apoya. ¿Y por qué la apoya? Bueno, porque entienden, todos tienen que los esfuerzos tienen que ir concentrados a ser en el momento que se fortalecen las instituciones, pero a políticas públicas que puedan en la República Dominicana superar el problema de la desigualdad que tanto males genera en la sociedad dominicana. Todo esto se está produciendo como parte de una política de la administración del Partido de la Liberación Dominicana. Y esto ha sido una característica. ¿Por qué el aprecio al PLD? Porque es un partido que cree en el respeto a las instituciones, cree que la economía tiene que crecer, pero que el más importante en el crecimiento tiene que ser el hombre, tiene que ser la mujer, tiene que ser el niño, tiene que ser la persona. Y todo esto ciertamente que los desborda y no lo pueden comprender cuando ven que el partido organiza un proceso, pensaban que podría ocurrir lo peor. Y usted se imagina que en una colectividad política que pueda presentar una joya de ese tipo por la actitud de mentes calenturientas que no midan consecuencias, ¿usted cree que eso puede permear o afectar a una organización? Al final se quedan como ruidosos que llegaron a un escenario y pensaban que el ambiente era de ruido, y cuando a medida que iban entrando al círculo se dieron cuenta que ahí no había lugar para hacer ruidos. Y es lo que ha estado pasando. Otra información es, y usted dice, ¿por qué insistir con el PLD? Porque lo que ha estado ocurriendo en la oposición también es muy decepcionante. En el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, ustedes saben que hay un grupo
que se ha planteado formar una nueva organización política. Entre esas personas está el ilustre historiador don Hugo Tolentino Dit, que ha planteado que no se puede perder más tiempo, que es el tiempo ya de actuar. Pero ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, se encuentra con la echada para atrás de una parte de los que habían dicho que estaban de acuerdo en formar una nueva fuerza política. Ahora, parte de esa gente, incluido el secretario general del PRD, de acuerdo a las informaciones que tenemos, es que se plantean el suspendido secretario general del PRD que sencillamente hay que seguir en el Partido Revolucionario Dominicano PRD. Y entonces están en eso, en esa posición. O sea que el PPH en este momento no tiene unidad con respecto a lo del partido, hacer un partido nuevo. Pero ustedes recuerdan el Frente Amplio, que presentó a Guillermo Moreno como una especie de la nueva estrella de la política dominicana. En el Frente Amplio, ayer, varios dirigentes filtraron la información de que hay algunas dificultades, porque ya en ese grupo una parte entiende que Guillermo Moreno ha agotado su ciclo, porque no ha respondido a las expectativas que tenían, que la sociedad iba a reaccionar ante un nuevo liderazgo. Bueno, pues el Frente Amplio acaba de tomar la decisión de ya anunciarle al país que su candidato presidencial de 2016 era Fidel Santana. Bien. Fidel Santana, que ustedes lo conocen muy bien porque ha estado muy activo en el movimiento popular durante los últimos 20 años, en el Falpo, o sea, el líder histórico del Falpo. Se le anuncia al país, y ha sido anunciado ayer, como el candidato presidencial del Frente Amplio para 2016. ¿Y qué indica esa noticia? Que en ese grupo, un grupo pequeño, ya hay cambio y que ellos vienen ahora a desplazar figuras y que eso provoca los disgustos que son de rigor en estos casos. Pero ¿qué ocurre? Que quieren encontrar compañeros. Si creamos el ambiente, una gran cortina de humo en torno al Partido de la Liberación Dominicana, lo nuestro podría pasar tranquilo. Podría pasar tranquilo. Así es. Y eso indica, pero la noticia es que a Guillermo Moreno lo han sacado ya. O sea, entienden ahí en el Frente Amplio que lo agotaron. Y lo del Partido Reformista no podía ser de más aventura. Hay una parte que entiende que tienen que tomar el partido y que ese partido podría ser quitarle el partido a la dirigencia reformista y colocar ese partido en aliados históricos o de sentimiento del expresidente Hipólito Mejía, y que ese partido, tomándolo y tratando de romper la alianza con el PLD, ese partido podría ser la franquicia en el caso de que fracase la formación del nuevo partido que ha hablado el doctor Hugo Tolentino Dit. Así son las cosas en el mundo político y lo que se vio en el fin de semana. Muy bien. Buenos días. Miren, siempre es bueno que en cualquier entidad de la naturaleza que sea, se encuentre gente en capacidad de tocarle el hombro, ¿verdad? O la mejilla a la dirigencia, a quien está al frente de todo un proceso, ya decía, en cualquier tipo de entidad, para que cuando ve que pudiera en algún momento en la ruta que se ha trazado desviarse o afrontar determinados peligros que no está observando en medio de todo un proceso complejo, pues siempre es saludable que haya personas en capacidad de llamar la atención en ese sentido, que más o menos lo que ha hecho el colega Orión Mejía cuando llama la atención del Partido de la Liberación Dominicana sobre sus grandes y gravísimos retos frente a la sociedad, en verdad, dominicana, como lo han hecho otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, es el caso de Euclides Gutiérrez Félix y de otros muchos que han estado llamando la atención sobre la necesidad de que el PLD se cuide de ese virus terrible que ha hecho añicos
a entidades partidarias importantes para el fortalecimiento de la democracia. Lo hemos visto, como bien reseña Orión, en América Latina, y aquí en la República Dominicana, lo que acaba de acontecer, y es lo que quiero apuntalar, ese éxito, rotundo éxito del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, no ha hecho más que poner en evidencia y agravar el proceso de deterioro que acusa la oposición en la República Dominicana. Algo de lo cual uno no debe alegrarse en modo alguno. Recuerden que siempre hemos dicho que una nación, en este caso una nación democrática como la nuestra, o sea, montada sobre el sistema democrático, va a necesitar del equilibrio, va a necesitar de fuerzas opositoras, llámese como se llame, que esté en capacidad de ser opción para la población, para la sociedad. Y nosotros estamos viendo que, contrario a eso, lo que hay aquí es un grado terrible, acelerado, de deterioro de la mayor parte de los partidos de la oposición, fundamentalmente del Partido Revolucionario Dominicano, y el fortalecimiento que nadie le puede negar, la solidez del Partido de la Liberación Dominicana, que en un proceso como el del domingo, cuando se eligieron los 168 nuevos miembros del Comité Central, se escenificaron algunos incidentes y determinadas bellaquerías. Bueno, pero no podemos reclamarle a una entidad como esta, que ha dado saltos, dos procesos fundamentales que nunca la población y mucho menos los analistas de la República Dominicana deben dejar de lado, que es que esta gente del PLD ha sido capaz de pasar de un partido con una dirección vertical en la persona del fenecido presidente Juan Bosch a una dirección horizontal que fue capaz en todo un proceso, apenas desde el 1992 hasta el 2004, cuando se consolida la imagen y figura de Leonel Fernández como el líder de esa organización, y luego fíjense ustedes cómo ha devenido eso en el inicio de un proceso de fortalecimiento de otro liderazgo, como es el de el presidente Danilo Medina. Una organización en capacidad de hacer ese tránsito sin mayores dificultades y además arrojando elementos tan positivos como 5 elecciones ganadas en forma libérrima, en primera vuelta. Yo pienso que esa es una entidad que amerita de que el pueblo la pondere y la respete. Esa es la realidad, con todas las debilidades que pueda tener, y tiene que tener una entidad que entonces voy al otro proceso, que pasa de ser un partido de cuadros desde el 1973, cuando fue creado por ese gran creador de partidos, que fue el profesor Juan Bosch, un partido de cuadro, a un partido masificado, hasta el punto de que fíjense cómo un domingo ese partido se hace dueño absoluto de esta media isla, se hace sentir en todos los rincones del país, con sus militantes por ahí esparcidos en un proceso interno de singular valor para sus fines y propósitos, porque se hizo en orden, un éxito rotundo que ha sacudido precisamente a quienes no han sido capaces de articular una fuerza opositora que le haga frente a esta exitosa maquinaria que es hoy el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso ustedes ven que esa campaña febril en procura de desacreditar ese proceso del Partido de la Liberación Dominicana, y fíjense que los disparos no vienen precisamente o directamente desde una parte, por ejemplo, desde ese grupo, ese proyecto que perdió las elecciones pasadas, encabezada por don Hipólito Mejía, sino que se busca, como siempre, es como una mampara en los grupos de la denominada sociedad civil comprometida con ese grupo que perdió las elecciones.
como es el caso de Participación Ciudadana y el buen amigo y profesor y excelente maestro de la comunicación, que es don Juan Bolívar Díaz Santana, que se ha erigido como el elemento, el hombre pensante, el hombre que está al frente de todo este proceso, que ha procurado llevar al Partido de la Liberación Dominicana a través de una campaña terrible, bien orquestada, mediático-política, de tratar de destruir un liderazgo, lesionar una imagen como la del presidente, el expresidente Leonel Fernández, y con ello arrastrar a todo el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso se le ha hecho sumamente difícil cuesta arriba, porque ahí viene el otro proceso. Lo que acaba de acontecer es que Danilo Medina está recogiendo en el PLD los frutos de una maravillosa gestión de gobierno. No nos perdamos en eso. El grado de popularidad que ha alcanzado Danilo Medina, de aceptación popular, tiene que hacerse sentir de alguna manera al interior de su propio partido. En consecuencia, Danilo recoge esos frutos. Pero eso no quiere decir en modo alguno, y eso en un hombre tan sereno, enjundioso como Danilo Medina, no cabe el propósito, ni está dentro de su esquema, que el arrebato o el desplazamiento del liderazgo. Danilo es un hombre medido y sabe y conoce los tiempos y conoce a su entidad partidaria. Ha sido el primero en reconocer en más de una ocasión que el líder de esa organización es el expresidente Leonel Fernández. Señores, los liderazgos no se trasvasan ni se cambian de la noche a la mañana. Miren, ese partido, ese informe del Banco Central, por ejemplo, para ponerle otro ejemplo, en la misma tesitura, también pone de manifiesto frente a qué tipo de partido estamos nosotros. Un partido con una visión y con una propuesta estratégica de políticas públicas dirigidas en una sola dirección. Esa gente se propuso, desde que llegó al poder, bueno, la discusión, el tránsito tiene que ser desde la economía hacia la política. El debate político es el debate económico. Y entonces comenzaron a trabajar, a labrar su proyecto de nación sobre la base de fomentar el crecimiento de la economía con estabilidad. Porque el crecimiento de economía con estabilidad resulta en gobernabilidad. Eso es así. Y fomento del liderazgo interno, que se da en términos nacionales que trascienden, como es el caso del presidente Leonel Fernández y ahora el caso del presidente Danilo Medina, y los liderazgos locales, que fíjense cómo se ponen de manifiesto también. Ahí hubo el caso de los liderazgos locales que se pusieron de manifiesto también en ese Congreso. Pero fíjense cómo esa economía dice hoy, 4% de crecimiento en un año donde hubo un elemento importante, un gobierno que asume una política de reducción del gasto que pudo írsele la mano, pero que desde su propio partido le llamaron la atención: presidente, cuidado con la reducción del gasto, no se vaya a ir la mano porque eso puede afectar todo el proceso, y un proceso que no se inició este año, fue un proceso que se inició en el 96 y que se interrumpió en forma abrupta y lacerante para el país en el 2000 y que se retomó en el 2004. Desde el 2004 la economía no ha dejado de crecer. 7% promedio, 7,2% promedio desde el 2004 al 2012. O sea, una economía sana. Danilo encuentra una economía con un déficit fiscal, tampoco en la proporción en que se trató en forma aviesa de presentar al país. Encontró un déficit reconocido por todos, incluyendo a Leonel Fernández. Claro que hubo un déficit, y un déficit que tiene que ver también con la necesidad de incrementar gasto en ese momento, porque era una posibilidad, de una herramienta fundamental para mantener el poder y para que Danilo Medina llegara al poder, como efectivamente llegó. Pero Danilo Medina no se volvió loco, no se dejó llevar de esos cantos de sirena, que yo digo que son silbidos de serpiente, cuando le dijeron, enfrenta a este que fue que te dejó ese problema. No, Danilo Medina lo que hizo fue, bueno, yo voy a corregir algunos entuertos,
lo voy a corregir sin tirar piedra para atrás, pero yo voy a seguir en lo que es en lo que es la ruta de mi partido. Mantenimiento del estado de crecimiento de la economía con estabilidad. Y vaya que lo ha logrado. Fíjense cómo en su primer año, con todos esos avatares, con un esquema mundial hostil, con una economía mundial en deterioro, Danilo Medina y su equipo logran superar no solo los vaticinios de las proyecciones de los organismos internacionales que decían que la economía iba a crecer un 3%, sino las propias autoridades del Banco Central, crece más de un 13%, coloca un 4%, proyecta un crecimiento para este año de más de un 5%, de acuerdo a las proyecciones, y encima de eso mantiene la estabilidad por debajo de los 2 dígitos, en el caso de la inflación, incrementa sustancialmente los niveles de inversión extranjera, la balanza de pago cierra en forma positiva. El que la balanza de pago cierre positiva quiere decir que hay más dinero, divisa, en el Banco Central con reserva que superan los 4.000 millones de dólares, lo que quiere decir que esa es también una garantía de que no vamos a tener problemas con el mercado cambiario, que como les he dicho siempre, como vaya el mercado cambiario y da la economía. Señores, es frente a esa administración y frente a ese partido de la Liberación Dominicana que están esos entes opositores. Por eso esa febril campaña de descrédito. Cierto, como dice Orión y como dicen muchos, el PLD necesita tener mucho cuidado porque la responsabilidad es suya y de nadie más, porque están solos prácticamente, están solos. Y la ruta, por eso los temores y los temblores de la magnífica analista Rosario Espinal, que dice, no hay nada, el PRD no tiene ningún tipo de posibilidad. O sea, estamos perdidos. La ruta de éxito del PLD continúa. Ella lo dice, lo reconoce, y por eso articula muy bien el elemento incluso de la sentencia 168-13, cuando dice, bueno, ya con esa sentencia sí es verdad que nos terminamos, porque nos saca de nuestras alforjas entre 250 y 300 mil votos que tenía en los bolsillos el fenecido y querido y apreciado y siempre bien recordado José Francisco Peña Gómez. Entonces, es para que ustedes vean la dimensión de lo que está aconteciendo aquí en el sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Y finalmente, señores, quiero solidarizarme con la advertencia y el llamado de atención que hace el secretario general del PLD, pero en su condición más bien de presidente del Senado, que le llama la atención a algunos funcionarios del gobierno que tienen que tener mucho cuidado cuando van a hacer anuncios, cuando van a hacer declaraciones con temas tan nodales y delicados como es el tema de las relaciones bilaterales con Haití. Eso de la pasada semana de un ministro de Agricultura que le anuncia al país el cese de la veda para la exportación de pollos y huevos de la República Dominicana de Haití, y antes de las 24 horas desdecirse y decir, no es así, porque desde Haití le llamaron la atención. No, nosotros no hay ninguna, la veda continúa, fue así, pero al mismo tiempo, mientras el secretario decía eso, el ministro de Industria y Comercio decía, yo desconozco eso. Eso no le queda bien, sobre todo cuando estamos en una administración que se ha caracterizado por la prudencia y la transparencia. Entonces, hay que ser prudente con eso, porque recuerden siempre, estamos lidiando con un Estado fallido, pero además con unas autoridades haitianas irresponsables, capaces de hacer añico en segundo pactos, resoluciones y muchos deciré palabra, compromiso de palabra. Esa gente no entiende de eso. Entonces, frente a una dirigencia como esa haitiana, enfrascado como estamos ahora en un asunto que tiene que ver con la soberanía, la nacionalidad y el derecho soberano que tiene este país a colocar los controles que sean necesarios para su preservación a todos los niveles, yo pienso que hay que tener mucho cuidado. Así que me parece saludable y oportuna esa advertencia que hace Reinaldo Pared para que los funcionarios tengan cuidado al pronunciarse o a dar información
relacionada con temas tan neurálgicos como es ese precisamente de esas relaciones bilaterales con nuestros hermanos los haitianos. Desde hace meses, el Diario del 4 ha apartado los lunes para disponerlos y ponerlos a disposición de prestigiosos juristas dominicanos que tratan de proyectar la importancia histórica de esta sentencia 168-13, que ya muchos la han ya localizado como un hito dentro de lo que es la historia republicana. Así es. Y en esta ocasión no nos quedamos cortos porque el doctor Rafael Luciano Pichardo, prestigioso, una autoridad. Una autoridad, está con nosotros. Pero antes de pasar a la sala de entrevista queríamos dejar el siguiente mensaje. Ojalá que el gobierno central tome bajo control y además establezca una política nacional para disposición final de los desechos sólidos. La basura. La famosa licitación que anuncia el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte con respecto a Duquesa. Ese ayuntamiento no tiene las condiciones para garantizar que esa solución vaya a parar a las mejores manos. No tiene los instrumentales para ni siquiera convocar una calificada licitación internacional. Lo mismo pasa con lo que está aconteciendo en Santiago. Aquí nos dijo el asesor de asuntos municipales del Poder Ejecutivo que hay ya toda una formulación de política nacional del Estado para manejar los desechos sólidos en todo el país. Ojalá que ya sea, que inicie por ahí, por Duquesa. Nuestro pesar, nosotros cuatro, por la muerte del padre de Alejandro Herrera, con nosotros. Sí, claro. Haremos un esfuerzo por estar en la funeraria. Muy bien. Señores, dentro de un momento pasamos a la sala de entrevista.